excluida de todos los órganos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Actualmente es una figura política reconocida en la lucha contra el régimen Ortega Murillo y se ha destacado por su análisis y posiciones que señalan y denuncian los abusos arbitrarios y represión de este régimen, particularmente en esos últimos 4 meses de represión. Y como decía la nota Jennifer, desgraciadamente una cifra que va entre los 300 y 400 personas ya fallecidas. Bien, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su tiempo. Tiene una semana, ¿verdad? Va a permanecer una semana en nuestro país. Tal vez empezamos con este análisis, ¿verdad? 4 meses después, más de 300 fallecidos. ¿Cómo está la situación en Nicaragua desde su punto de vista, ¿verdad? Como activista, guerrillera y demás. Muy buenos días. Doña Mónica, le dije a doña Marcela. Gracias. Doña Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias. En primer lugar, no puedo desaprovechar esta oportunidad para agradecer al pueblo costarricense, a su gente sencilla, a todos los sectores de la nación y a su gobierno también, quienes han manifestado una gran solidaridad, un gran cariño y han puesto en evidencia realmente lo que es ser centroamericano con nuestro pueblo, no solamente en esta situación terrible que estamos viviendo ya desde mucho antes. Han acogido a miles de nicaragüenses, les han dado trabajo. Nicaragua, como ya se sabe, es un país sumamente pobre y todavía no hemos resuelto los problemas económicos y muchos de nuestros compatriotas tienen que emigrar. Pero en esta situación particular han sido sumamente abiertos, amplios, han abierto las universidades para los muchachos, todos los cuales han tenido que salir de Nicaragua, no porque quieran salir de su país, sino que porque son víctimas de una represión brutal, de asesinatos, de capturas, de capturas ilegales además. Y no solo ellos, y no solo los que estuvieron en las barricadas o los que andan en las marchas, sino sus familias. Cuando llegan a las casas y si no encuentran al que buscan, se llevan a todas las familias. Entonces la inmigración hacia Costa Rica ha sido no solamente de los directamente participantes, sino que tienen que salir la familia en un afán de protección. Así que agradecemos muchísimo al pueblo costarricense y de manera muy especial a las autoridades, porque tanto migración como el presidente han sido sumamente abiertos y flexibles. Y primero, gracias, pues. En segundo lugar, decir que la situación, a pesar de que ya han transcurrido 4 meses, a pesar de que el gobierno, a través del fuego, las balas, destruyó los focos de resistencia a través de las barricadas y los tranques, esto no acabó con el problema o no regresó al país a la normalidad, como dice el presidente, sino que sigue la represión, siguen las capturas, siguen actuando los grupos paramilitares, los encapuchados. Hay ciudades como Masaya, Jinotepe, Diriamba, ciudades como Tipitapa que siguen literalmente como invadidas por esta fuerza que parecieran como tropas extranjeras, ¿no? Que llegan y están como en una situación de control de la ciudad para impedir que se siga manifestando la gente. Pero es impresionante cómo a estas alturas, en todos los rincones del país, en ciudades alejadas, en pueblitos rurales, en pequeños valles y caserías, la gente se sigue manifestando, enfrentando la represión, porque siempre hay actos represivos, y diciendo una sola cosa: queremos justicia, queremos que se juzgue a los culpables de las masacres, queremos que Daniel Ortega se vaya. Y ese Daniel Ortega se vaya es por una razón muy simple. Un mandatario que ha llevado a esta situación al país, en donde prácticamente la economía está destruida, todos los sectores se le han opuesto, no puede seguir siendo el presidente de Nicaragua. ¿Algo ha cambiado entonces, doña Mónica, desde la última vez que él dijo no me voy a esperar a que vengan las elecciones y ahí el pueblo decidirá? ¿Algo ha cambiado? ¿Ha aumentado la presión sobre él o él sigue manteniéndose firme en esta situación, en esta decisión? Obviamente ha mostrado una irracional actitud, porque mira, él está literalmente aislado. Cuando nosotros decimos que él ya está derrotado, que estratégicamente él ya está derrotado, es porque él ha perdido
todos los respaldos con los que él había gobernado estos 11 años atrás. La empresa privada, y no solo me refiero al gran capital, a los bancos, me refiero a las cámaras, a la Cámara de Turismo, a las cámaras de comercio, no lo respaldan más. La jerarquía católica, una parte de la cual lo respaldó un tiempo, no lo respalda más. Él ya no cuenta con el respaldo internacional. Todos los países de Europa, de América Latina, salvo unos cuantos de América del Norte, no lo respaldan, y eso ha sido puesto de manifiesto en los foros internacionales. En Nicaragua, una parte importante de la base sandinista, de los sandinistas históricos, no lo respaldamos, no lo queremos ya más como presidente, y no solo lo repudiamos, porque nunca pensamos que un presidente que se dijera que venía de una revolución, del sandinismo, de una izquierda, de una lucha contra una dictadura feroz, como fue la dictadura somocista, ahora estuviese haciendo esto con el pueblo. Lo repudia también el pueblo en general, los campesinos. Los campesinos, siempre el sandinismo tuvo ciertos problemas de relación con el campesinado durante los años de la revolución, pero ahora es manifiesto el repudio del campesinado. Retirado del ejército, del Ministerio de Gobernación. Es decir, es todo un pueblo, ¿verdad?, sin ideología. Hay gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro, social cristiano, liberales, todos estuvieron en los tranques, estuvieron en la barricada, y nadie lo quiere. Entonces, lo lógico en cualquier país del mundo donde hubiera racionalidad en los gobernantes, ya hubiera renunciado. Hay muchas experiencias en América Latina que muestran que con menos resistencia, con menos expresiones de repudio y con menos muertos como los que hay en Nicaragua, ya el presidente debía de haber renunciado. La comunidad internacional está haciendo lo suyo. No podemos dejar de reconocer que la OEA se ha comportado realmente con firmeza. Nosotros esperamos que este rechazo que está mostrando a que en Nicaragua entre una comisión amplia, realmente amplia, de integrantes de la OEA a dar apoyo para una salida pacífica negociada en el país, pueda entrar, y si no entra, como ellos están diciendo que no va a entrar, pueda realizar su trabajo desde el exterior para profundizar la presión internacional y apoyar los esfuerzos que desde adentro estamos haciendo los nicaragüenses con enorme sacrificio. Doña Mónica Baltodano, usted mencionaba que ha sido una masacre, así lo categoriza. Incluso los médicos aseguran que ellos son perseguidos y han tenido que emigrar algunos hacia nuestro país por el simple hecho de tratar de salvar vidas de las personas que han sido heridas. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar Nicaragua en esta situación? Bueno, esta es la parte más compleja para nosotros. Hay un deseo profundo de todos, de que él pudiera renunciar, que es una salida constitucional, porque dentro de la Constitución está previsto que un mandatario pueda renunciar, y que entonces se trabaje en un escenario de sustitución temporal, que puede ser a través de los mecanismos establecidos en la Constitución o a través de la aceptación en una negociación de un gobierno de transición, de una junta de transición. Esa sería, digamos, la salida para nosotros ideal. Pero también los organismos internacionales y algún sector de Nicaragua plantea que haya una aceptación de él de adelantar las elecciones, como ya se hizo en los años 80, cuando había una guerra entre el gobierno sandinista y la contrarrevolución, e intervinieron ahí los gobiernos centroamericanos y se hicieron los acuerdos de Esquipula y después los acuerdos de Zapoá. Entonces, hay esa otra posibilidad, que es la que creo que le han planteado los Estados Unidos. ¿Adelantarla para cuándo? Adelantar las elecciones. En un momento se planteó adelantar las elecciones para marzo
del año 2019, otros están planteando para finales del 2019. Tenemos que tener claro que en Nicaragua esta sublevación, yo le llegué a llamar una insurrección cívica, porque hubo un momento en que literalmente todo el país estaba paralizado. Es una insurrección que se dio con un pueblo desorganizado, con falta de partidos políticos fuertes de oposición, porque una de las obras del orteguismo, porque yo no le llamo sandinismo, ¿verdad?, porque para mí se distancia mucho de los principios y valores del verdadero sandinismo, un momento que él prácticamente destruyó toda la organización política y social en el país, y entonces solo permite pequeños partidos que le son funcionales para fingir democracia, porque una de las grandes críticas que se hace es que en Nicaragua los procesos electorales han sido resultado de fraude, porque tiene el control total del Consejo Supremo Electoral. Entonces, al haber esta desarticulación social, en estos 4 meses los nicaragüenses nos hemos abocado a procesos de creación de instancias que permitan presentarnos frente a la nación como espacios de articulación. Existe por un lado la alianza que está conformada por los asistentes a la mesa del diálogo, que fueron seleccionados por la Conferencia Episcopal y que han jugado un rol político-moral muy importante y tienen el reconocimiento de los nicaragüenses. Y por otro lado, los demás nos dimos a la tarea de crear la articulación de los movimientos sociales, que están los ambientalistas, las organizaciones de mujeres, defensores de derechos de la niñez, defensores de derechos humanos, jóvenes, que han sido los protagonistas principales de estas jornadas de lucha, los estudiantes, los jóvenes de los barrios, están ahí representados, como también están en la alianza, y con ellos estamos conformando la articulación de movimientos sociales y sociedad civil. Ambos estamos llamados a la creación de una convergencia que pueda rápidamente presentarse frente a unos eventuales comicios como una alternativa electoral, no muy tradicional, porque no somos partidos políticos realmente. De hecho, hay una cierta rechazo de los jóvenes, sobre todo a los partidos políticos, pero por ahí estaríamos abocados a la tarea, así como organizamos este levantamiento, así como todos fuimos capaces de unirnos para decir no al régimen de Ortega y de su esposa Rosario Murillo, poder organizar con toda la celeridad que necesitamos unos eventuales comicios alternativos. Es novedosa esta forma de organización política en Nicaragua, doña Mónica, al margen o teniendo los partidos políticos como secundarios, porque usted mismo lo decía, es muy ciudadano este movimiento que se está haciendo. Es un movimiento eminentemente cívico, pacífico y ciudadano. Y yo quiero decir, como es pacífico y cívico, es también la gente que ha venido aquí a Costa Rica, cívica, pacífica, que no queremos más guerra. Fíjate que es bien interesante, porque en Nicaragua hemos vivido muchas guerras, desde el siglo XIX, en donde, hay que decirlo, el pueblo costarricense fue solidario con el pueblo nicaragüense en la famosa guerra nacional, que en realidad fue una guerra centroamericana, y en el que ustedes nos ayudaron a derrotar a William Walker y toda aquella situación que se dio en 1854. Pero después, los nicaragüenses hemos vivido muchísimas guerras. Y la guerra contra Somoza fue durísima, 50.000 muertos. Y la guerra de defensa de la revolución fue durísima, por lo menos 40.000 muertos. Entonces el pueblo nicaragüense no quiere más guerra, no quiere más enfrentamiento, quiere que haya salida pacífica y cívica, y creemos que lo podemos lograr. Tenemos conciencia, porque la juventud, porque todos nosotros que fuimos parte de esas luchas armadas, no queremos guerra, y estamos haciendo todo lo posible para encontrar una salida pacífica. Podría ser entonces... Adelante, Jenny. Podría ser entonces un cambio en la historia de Nicaragua, como usted bien lo menciona, que ha vivido muchísima guerra. ¿Podría aquí marcarse la diferencia? Sí, nosotros creemos que Nicaragua está llamada hoy a dar una lección histórica de que, aun que todos nosotros
venimos de unas historias de guerras, podemos cambiar el rumbo de Nicaragua y empezar a construir y a decidir sobre los conflictos, sobre la base de la vida cívica y pacífica. Eso es lo que queremos y puede ser verdaderamente un parteaguas en la historia nacional. Doña Mónica Baltodano, política y crítica del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Quería ligar a la pregunta anterior que hizo Jennifer cuando ella mencionaba a los médicos nicaragüenses que se están viniendo aquí al país. Usted mencionaba otros factores, la organización civil que se está dando en Nicaragua. También se encuentra el tema de, además de esta organización, viene la pregunta, o se insiste en la pregunta de cuánto puede sostenerse el gobierno de Daniel Ortega, porque no solamente es el tema de la organización política que se está dando a nivel ciudadano, sino también la contracción económica que se está dando en Nicaragua producto de esta crisis. Son 4 meses muy duros que han afectado muchísimo a la economía nicaragüense, y ligado con la pregunta que hace Jennifer, el talento y el capital humano que se está llevando a Nicaragua, no solamente de médicos y profesionales, sino de nicaragüenses en general. Aquí en Costa Rica hay muchos de los nicaragüenses que han huido de la crisis, son gente muy joven, algunos de ellos han sido acogidos incluso por el sistema universitario. Entonces estamos hablando de un capital humano muy importante que se está yendo de Nicaragua y que es necesario que esté en Nicaragua para ayudar al país a salir adelante. Exactamente. Sí, no le había contestado a Jennifer el tema de los médicos, pero ese es de los temas que más nos conmueve y que yo creo que más expresa el nivel terrible de lo que está pasando en Nicaragua, de dolor, de absurdo, diría yo. Estos médicos, los médicos nicaragüenses que han tenido que salir, salen porque huyen de las capturas, de la represión, de la tortura. Y su única tarea fue dar asistencia a los heridos. Y como ellos muy bien dicen, sin preguntarle de qué bando era, porque también asistieron a heridos policías o heridos de los grupos paramilitares. Entonces, no solo estamos hablando de los médicos, yo presencié la captura de una mujer médica que la atendieron en una calle céntrica frente al hospital, frente al Hotel Princess, y un paramilitar le da con la bota en la cabeza y sale ella lesionada. 5 días después la liberan. ¿Cómo pueden los médicos que asistieron a los heridos sentirse seguros si saben que no solo los persiguen a ellos, sino a su familia? Y ese es capital humano que está saliendo. Abogados, porque en Nicaragua ya no se puede ejercer la función de abogado con tranquilidad. No pueden haber juicios justos, tienen que haber coimas, tienen que recibir la orden del Carmen, decimos nosotros, que es la casa o es el lugar donde habita la pareja presidencial. Por eso algunos le han llamado, ahí vive el carnicero del Carmen, dice. El Carmen es la casa de él, que él la convirtió en casa presidencial. Entonces, la gente está huyendo, pero no solo, la economía está quebrada. El sector turístico, prácticamente el 70% de los hoteles están inactivos. La pequeña industria turística completamente afectada. Turismo de montaña, turismo de mar, turismo de playa, turismo de río. Nadie quiere ir a Nicaragua, no llegan los turistas. Entonces, el comercio está afectado, la producción está afectada. Se habla de que ya tenemos que hablar de decrecimiento. No hay posibilidades de conseguir crecimiento económico en este año 2018. Entonces, la ida de Daniel Ortega no es solamente un asunto por la represión, por la justicia frente a los muertos, es también un asunto de sobrevivencia de todos los sectores de la nación. Y por eso nosotros no tenemos la bolita de vidrio para decir, creemos que va a aguantar 1 mes, 2 meses, 5 meses, no lo podemos decir. Porque el escenario más terrible para nosotros sería en que Daniel Ortega se aferre de tal manera, usando la única fuerza que le queda, la policía y los grupos paramilitares, porque aún el ejército se ha mantenido en una postura más bien expectante. Nosotros lo criticamos porque
decimos que debiera desarmar a los grupos paramilitares porque la Constitución no permite la existencia de fuerzas irregulares en el país y que debería proceder a su desarme. Lo criticamos por eso, pero no dejamos de reconocer que el ejército se mantuvo en sus cuarteles y no salió a reprimir o no sacó los tanques como hubiese querido tal vez Daniel Ortega, como hizo Somoza en su tiempo. Sin embargo, entonces hay opciones en el país como para que el mandato termine más pronto, pero Daniel Ortega, según lo vemos, pudiera aferrarse y encerrarse en una lógica que puede derivar en una situación verdaderamente sangrienta, en una guerra civil que nadie quiere, ¿verdad? Que nadie quiere. Por eso digo, no tengo la bolita de hierro, pero yo creo que los gobiernos, como el gobierno de Costa Rica, que han sido tan firmes en el foro de la OEA, pero también en su relación y bilateral con el gobierno de Nicaragua, y todos los países de la tierra, que están viendo la situación de Nicaragua y que están a favor de la justicia, de los derechos humanos, del derecho a la vida, del derecho a la protesta, del derecho a la libertad de expresión, nos apoyen más y nosotros los nicaragüenses vamos a organizarnos mejor, a trabajar mejor y a no cejar en la protesta cívica y pacífica para acortar el tiempo y permitir que Nicaragua salga adelante de la situación terrible en que se encuentra. Estos profesionales aseguraban que incluso el gobierno los está acusando de terrorismo, que hay una nueva ley. Tal vez si usted nos amplía un poco esta parte. Ellos dicen que tienen que salir porque la pena de esto que los acusan es de años cárcel. Sí, es que una de las cosas que hizo Daniel Ortega desde que llegó al poder es construir un poder absolutista, parecido como a lo de los monarcas, es decir, control de la Corte Suprema y de todo el tinglado judicial, todos los jueces, los magistrados, la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público no tiene ninguna independencia en la investigación, ya mencionaba todos los demás poderes. La Asamblea Nacional, con el fraude se recetó el 70% de los diputados. Entonces, esos diputados pueden reformar las leyes constitucionales sin consultarle a nadie más, a una mínima oposición que nosotros le decimos zancuda porque, como decía, funcional al régimen. Entonces, en los propios días de la protesta, aprobaron una ley antiterrorista y la empezaron a aplicar. Esa es una ley que cualquier cosa que se haga, pasar agua a las marchas, andar a veces hasta con una bandera de la nación que se ha convertido en el símbolo de todos los nicaragüenses. Todas las marchas son con la bandera azul y blanca. Si te la encuentran en el auto, cuando ya te desmovilizas de la marcha, un paramilitar de esos te puede detener porque andás con tu bandera. O sea, es un absurdo. Entonces aplican esa ley y judicializan a todo el que ellos consideran que ha estado en las protestas. ¿Qué persiguen ellos? Desarticular la protesta, aterrorizar a los médicos para que no den apoyo a los protestantes, a los que andan en las marchas y a los que hacen las barricadas. Entonces, están utilizando una ley, extendiéndola a los casos más inauditos, y entonces tenemos ya 150 presos judicializados, más un montón de gente más que no la tienen capturada porque está aquí en Costa Rica o está huyendo en otras partes. Dicen que hasta en Chiapas han llegado nicaragüenses que huyen precisamente porque saben que los van a judicializar, y también tenemos muchos presos que no se sabe de ellos, que han sido capturados directamente para policías, o sea, gente que no tiene ninguna autoridad para irte a sacar de tu casa y están desaparecidos. Que ese es un caso muy grave. Incluso hay uno de ellos, ahí se calculan unos 200 personas desaparecidas. ¿Y cuál es el problema con el que se han encontrado los organismos de derechos humanos como la CID?
que no tienen ninguna interlocución, el gobierno no les da ninguna información. Casualmente ayer sacaron una denuncia de que solo le dieron una cifra global. Ellos le piden nombres, apellidos de las cifras que el gobierno maneja. Pero vos sabés que lo importante en estos organismos es poder actuar de común acuerdo con las instituciones del Estado, con la policía, con la fiscalía, con los organismos de derechos humanos para establecer con precisión cuáles son los nombres, los apellidos, las edades, los lugares, las causas de muerte. Simple y sencillamente el gobierno ha actuado como vino actuando estos 11 años. Cerrado, hermético frente a la opinión pública. Vos sabés que 11 años no dio una sola conferencia de prensa el presidente, ni ningún ministro, a ningún medio independiente. Los únicos medios a los que le dio Daniel Ortega entrevista fue hace poco que le dio a algunos medios internacionales, ¿verdad? Porque es un gobierno absolutamente cerrado, hermético a la fiscalización de los medios de comunicación, y no solo cerrado, sino represivo contra los medios de comunicación independientes. Entonces, doña Mónica, no solamente se trata de la salida, de la renuncia de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, sino incluso de una reestructuración institucional en Totalmente, totalmente. Y una de las tareas que tendría un gobierno de transición, ya sea resultado de acuerdo, un gobierno, una junta de transición o un gobierno electo en elecciones que tendrían un carácter necesariamente transicional, es la de eventualmente una asamblea constituyente para reestructurar, para rehacer una constitución que sea para la nación y no a la hechura de los intereses de Daniel Ortega, y reconstruir las instituciones, reconstruir la policía. Ya la gente no quiere ver a ninguno de esos oficiales represivos al frente de la policía. Una policía que era muy respetada, muy reconocida, una policía hija de la Revolución Popular Sandinista que destruyó los aparatos represivos del régimen de Somoza. La gente quiere una fiscalía independiente, quiere un poder electoral que verdaderamente no esté subordinado a ningún partido político. Entonces es una reingeniería total de toda la estructura, y obviamente de las estructuras de poder, de los poderes del Estado, y obviamente va también a tener que trabajarse muchísimo sobre las conciencias, sobre la psicología de los nicaragüenses, sobre la cultura política, revisar cómo fue posible que en Nicaragua se estuviera reeditando una dictadura sangrienta como la que combatimos. Hay que trabajar también eso, la cultura política, las concepciones, las ideas de los nicaragüenses, para realmente reconstruir desde la base, desde los fundamentos de un país que son las conciencias de sus ciudadanos, una nueva Nicaragua. Doña Mónica, al inicio de la entrevista usted mencionaba y daba las gracias al gobierno costarricense por la ayuda brindada a cientos de nicaragüenses que vienen buscando un tipo de refugio. Sin embargo, el sábado anterior se llevó a cabo una manifestación. Queríamos conocer pues también la posición de ustedes al respecto, ¿verdad? ¿Qué mensaje les ha dejado esto? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, esa manifestación, que como se miró era muy pequeña, ha provocado algo hermosísimo en Costa Rica. Y nosotros hemos visto las redes sociales y hemos visto las reacciones de las organizaciones, comenzando por las de los derechos humanos, pero organizaciones de mujeres, de jóvenes, cómo han reaccionado condenando digamos, la lógica con la que se hizo esa manifestación, y cómo hemos visto también a los ministros del gobierno, pero también al presidente, que han dado un mensaje constructivo, positivo, y en favor de los migrantes. Un mensaje de solidaridad y de apertura y tajante frente digamos, a las banderas xenofóbicas que se levantaron allí. Nosotros le queremos decir a los costarricenses que esta oleada de nicaragüenses que ha venido aquí a Costa Rica es el producto de la represión, del crimen
que ha cometido Daniel Ortega. Son, como vos decías, médicos, abogados, enfermeras, sus familias, obviamente, porque se vienen con sus familias, porque si no los reprimen a ellos, pueden reprimir a la familia. Pero vienen también hombres y mujeres que tenían trabajo allá, en todo tipo, jóvenes estudiantes que han truncado sus carreras porque simplemente se alzaron contra la injusticia, campesinos, los que han entrado allá de Nueva Guinea, de la Fonseca, de toda esa parte central del país, productores medios, con fincas de 70, 80, 100 manzanas, que producían quiquisque, yuca, que comerciaban, exportaban esos productos y que han tenido que dejar sus tierras. Es decir, aquí no estamos viendo un flujo de gente de vago, de gente sin trabajo, gente con conciencia ciudadana y que además se levantaron allá con la única arma era la bandera, ¿verdad? Algunos usaban tiradoras, algunos usaban piedra o mortero, pero es la expresión de la decisión del pueblo de hacer lucha cívica. Así que para nosotros le queremos decir a los costarricenses que agradecemos muchísimo su acogida. Sabemos que estas manifestaciones no van a prosperar. Advertimos que sabemos que el orteguismo está mandando sicarios, está mandando paramilitares acá, lo sabemos porque andan persiguiendo, tratando de identificar a los muchachos protestantes, algunos para capturarlos, otros para asesinarlos, y que no dudamos que así como Daniel Ortega armó un ejército de paramilitares allá, es capaz para matar gente, es capaz de mandar aquí gente con el propósito no solo de atemorizar, pero sí de crear problemas a los migrantes, a los nicaragüenses que han tenido que emigrar, y también para crear problemas a un gobierno que ha mostrado una actitud vertical de defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses y al cual quisieran ellos crearles problemas. Así que nosotros esperamos que esto no prospere, que va a prevalecer el espíritu solidario de los costarricenses. Justamente el próximo sábado va a haber una marcha contra la xenofobia y en apoyo a los nicaragüenses que están en nuestro país. Y estas son personas que quieren volver, porque he tenido la posibilidad de entrevistar a algunas y ellos dicen, lo que queremos es que todo en Nicaragua pase, se calme y queremos regresar. Allá tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas. Así es, así es. Son gente que, como decía, tienen sus casas, algunas las ocuparon los paramilitares y las destruyeron, pero ahí están sus familias, ahí están sus trabajos, ahí están sus tierras, ahí están sus pequeños negocios. Muchos son dueños de pequeños negocios, así que quieren regresar, no vinieron aquí a buscar trabajo, vinieron a buscar refugio frente a la represión y el crimen del orteguismo. Muchísimas gracias, Mónica Baltodano, política y opositora al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por este tiempo, y pues esperamos que todo mejore para Nicaragua. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Mónica. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos.